Shalom, shalom. Paz, hermanos míos. Aquí su movimiento Visión del Reino, una vez más con ustedes en esta hora, bendiciendo la vida de cada uno de los que nos van a sintonizar, los que se conectan y los que se conectan después. Un abrazo fraterno. Estamos aquí una vez más. Déjenme ver algo. Estaba poniéndole un poquito más de brillo. ¿Cómo les va a todos? Espero que bien. Estén todos en casa, esperando el año nuevo. Quiero compartirles un tema de suma importancia para todos los que ven mis videos, para la honra y gloria de Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Mira lo que estaba poniéndote en el live. Atraso espiritual. Eso también nos habla de un poco de a medias tintas. Tiene que ver con mediocridad, todo atraso espiritual. Quiero hablarte brevemente sobre esto, darte 4 puntos sobre qué factores muchas veces nosotros ignoramos que nos mantienen un atraso espiritual. Mira lo que te dice Proverbios, una de las cosas las cuales hemos tenido mal concebido. En Proverbios 24, 15 y 16 dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este versículo siempre lo hemos usado para darnos a entender que como que tú puedes, tú sabes, cogerla un poco suave con las cosas de Dios, que no te preocupes mucho, no seas muy traumado, muy traumada con respecto a tu celo hacia Jehová y tu temor hacia el Señor. Pero en realidad lo que este salmo nos habla es de algo diferente. Este salmo nos está hablando del justo y no nos está hablando de ninguna persona que definitivamente quiera tomar, como quien dice, los mangos bajitos con Jehová. Y por eso cuando leemos ese salmo creemos que es un salmo de gracia, un salmo de favor, es un salmo para relajarme. Pero en realidad no es así. No, ese salmo es para el justo. Ese salmo es para lo que se refiere Primera de Pedro. Más bien, antes de leerte Primera de Pedro 4, 12 a 18, fíjate que el Proverbio 24, 15 y 16 te habla el 15 de que Dios le está hablando al impío y dice: no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Y luego dice seguidamente, porque es una frase causal, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces,
estamos viendo que muchas veces sacamos textos del contexto y creamos nuestro pretexto. Entonces ahí donde nosotros pues entendemos que este salmo es para aquellos que andan un poquito flojos en el camino, los que andan un poco como descarrilados, como los que andan, como dice Lucas, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Pero no habla este salmo de aquellas personas. Está hablando del justo. Y fíjate que hay una diferencia entre el trato que Dios le da al justo y el trato que Dios tiene con el pecador, el impío, o un hijo que sea nueva criatura pero que ande descarriado o descarriada, y a eso se le llama oveja perdida. Pero en realidad este versículo se refiere es al justo. ¿Y a cuál justo? Al que padece por causa de Cristo, al que padece persecución por causa de la obra hacia el Señor. Por eso mira lo que dice Primera de Pedro 4, del 12 al 18. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Está hablando que el justo es probado. Es probado debido a que la prueba viene sola por causa de su celo, de la palabra de Dios y de su obra hacia Dios. Pero también dice Pedro que no os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces ese es un justo, el que padece. A ese es que Dios lo levanta 7 veces si es posible, porque sabe que el justo está continuamente acechado. El justo es considerado una persona llena de gracia y de favor de Dios. Dice el verso 13, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Un justo es un bienaventurado. Estoy hablando del justo y lo que la palabra dice el justo, porque ahora te voy a hablar de lo que muchos aspectos consideramos y que nos llevan al error de creer que estamos siendo justos o que estamos siendo bienaventurados o que estamos siendo hijos gozosos, hijos aprobados en los padecimientos, sobre todo en Cristo. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Un justo es aquel en el cual el Espíritu reposa, por causa de que se ha rendido a Dios, por causa de que es uno solo con Cristo. Y todo lo que tiene que venir de parte de la obra de Cristo como tal, igual el justo lo va a padecer, porque Cristo también lo padeció. Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Está hablando del justo. El justo exalta a Cristo, más los que no creen, o más los que tienen dudas, o los que están perdidos, están en doble agua, los que han puesto la mano en el arado y se echaron hacia atrás, pues por ellos muchas veces blasfemado es la palabra. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mira lo que te dice la Reina Valera. La Reina Valera traduce justo como una persona cristiana, como una persona que si practica el saber de Cristo, esa persona es cristiana. Que si esa persona está obedeciendo al llamado de Dios, está consciente
de lo que está enfrentando o está por enfrentar, aún así, esa persona va con Cristo de la mano, es considerada cristiano. Más, por eso dice la palabra, no todos son cristianos, porque hay personas que en realidad no están tomando esta tarea en serio de poder decir que están viviendo una vida la cual puede ser de alguna forma vituperada por causa del sufrimiento que trae el servicio al Señor. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será al fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y nosotros estamos viendo entonces que el justo es considerado definitivamente una persona que se ha comprometido con la obra del Señor por causa sufre padecimiento y es separada de llamarse impío y es separado de llamarse pecador. Inclusive, repito, hay hijos dentro del cuerpo de Cristo que han sido justificados, pero ahorita no pueden ser llamados justos. ¿Por qué? Porque se salen del patrón de ser considerado justo, como dice aquí en Pedro. Y estas personas vienen a ser llamadas ovejas perdidas, aun cuando estén dentro del redil, pero tienden a desviarse, a desenfocarse. Muchos igual a veces hasta se van del redil, se le llama descarrio o hijos pródigos cuando regresan. Pero mira lo que te dice nuevamente para pasarte ahora exactamente a hablarte de los aspectos que hacen que una persona se confunda y piensa que está viviendo una vida agradable a Dios como justo, como cristiano, mas muchas veces no es así. Repite el Señor en el Salmo 5:12, dice, pues tú, Señor, bendices al que te obedece, como un escudo lo cubres con tu favor. Esa es la versión palabra de Dios para todos. Salmo 5:12. Mira cómo esta versión traduce al justo y lo traduce como alguien que obedece. Y le dice que Dios lo cubre con su favor. Vamos a buscarte otra. Aquí está. Aquí está, dice. Te la voy a leer de todas maneras. Dice, el justo por la fe vivirá. Dios considera que el justo es una persona que tiene fe. Por causa de eso, esa persona va a vivir por fe, mas el que no es justo perecerá. Dice la palabra en Oseas 4, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dentro de lo que es el pueblo de Dios, Dios considera que hay personas que debido a que no viven por fe, debido a que sin fe es imposible agradar a Dios, debido a que la fe viene por el oír. Y si tú no oyes la palabra de Dios, mucho menos la vas a entender. Y vas a tener definitivamente
algún tipo de dificultad para poderte enfocar en la obra de Dios. Vas a tener atrasos espirituales, vas a tener enfoques a medias, no vas a ser un cristiano rendido a la obra de Dios. Entonces nosotros vamos a entender esto de una manera en donde las personas pueden entender que si yo vivo por la gracia de Dios y por el favor de Dios, me voy a convertir en un justo. Pero mira lo que te dice aquí, que hay 4 aspectos que imposibilitan al creyente de salir de su atraso espiritual. Primero, ignora que en realidad no es justo, simplemente es una nueva criatura. Ay, le gusta mi perfume. Simplemente que es una nueva criatura. Y definitivamente, por ser nueva criatura, no siempre va a ser justa. Y es debido a que cuando la Biblia te habla de que es el justo que va a vivir por fe, estamos viendo que van a haber personas, como ya te dije, que no van a poder vivir por esa fe, porque van a estar desenfocadas. Y hay cosas que definitivamente imposibilitan al creyente a esa mediocridad espiritual o atraso espiritual. El justo, como vive por fe, el que no vive por fe, entonces estará, como te digo, desenfocado y va a perecer. Mira lo que dice la Nueva Biblia Viva. En Oseas 4 dice, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme, por tanto, yo rehusé conocerlos como mis sacerdotes. Siendo que han olvidado mis instrucciones, yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. Y mira que te estoy hablando esto tan lentamente para que se pueda entender, porque saqué bastante cita y quiero que esto que pareciera como que si se diera lo mismo, pero ahí vamos tomando el hilo del asunto. Oseas está hablando de que Dios tiene misericordia. ¿Con quién? Con su oveja perdida que era Israel. Entonces, nosotros estamos viendo que las ovejas perdidas no son lo mismo que un justo. Y en el pueblo de Dios esto se repite una y otra vez, porque dentro del pueblo de Dios siempre van a haber personas que Dios lo corona de su favor, personas entendidas. Recordemos el tiempo del pueblo de Israel, donde estaba Josué, que pudo ser llevado a ser líder, pero estaban toda esa generación que Dios tuvo que matar en el desierto. Y definitivamente hubo personas que Dios pudo usar, como Caleb, como Josué y como Moisés. O sea, en el pueblo de Dios van a haber ovejas perdidas, van a haber ovejas descarriadas, van a haber ovejas que Dios va a tener que atraer por su amor, por su misericordia. Mira lo que dice aquí. Dice, el pueblo de Dios, aspecto número 2, que muchas veces el creyente ignora y que no lo deja avanzar espiritualmente y le provoca un atraso. Dice, ignora que muchas veces sus sufrimientos son parte de una disciplina la cual ha sido ejercitado, siendo así como dice la palabra, que en tal estado no puede ver que está siendo atraído por Dios
gracias a su amor de Padre. Y eso es lo que Dios está hablando para las personas que en realidad no tienen el favor que tiene el justo, solamente tiene la misericordia. Por tanto, misericordia no es lo mismo que favor. Misericordia no es lo mismo que gracia. Y te lo voy a leer. Dice, muchos han torcido la palabra, esto es lo que escribí en mi nota. Muchos han torcido la palabra que dice 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Versículo muy usado para explicar al creyente sobre la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Por ende, ese versículo no es atribuido a aquel que está en un atraso espiritual, que está como oveja perdida, que está, como dice la palabra, en 2 aguas, o que está tibio, o que está, ni está caliente, ni está frío, está tibio, mejor dicho. La gracia no ha sido dada para quedarse en el pozo de la desesperación, como muchos piensan. Y si muchas veces tú tomas este versículo y tú lo apropias en esa medida, vas a tener dificultades, porque en realidad ese versículo no le corresponde a la gente que todavía está lenta, que todavía está en un pozo de desesperación, que todavía está en 2 aguas, que todavía no se rinde. Esto es para el justo, como dice segunda de Pedro que te acabo de leer. Dice, la gracia de Dios es para restauración, en la cual Dios fortalece cada día más a sus hijos. Este es el caso en donde Dios le dice, como te dije, en el Salmo, en el proverbio que dice, 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. ¿Por qué? Porque Él restaura es al justo, debido a que el justo siempre está siendo atacado por todo aquello que se oponga a lo que el vaso de Dios que va a ser usado acceda a ello. Y por eso Dios, te vuelvo a repetir, Dios le dice a estas personas en el proverbio que te leí, te dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y esto te voy a decir algo, hay algo aquí muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las personas son ovejas descarriadas, cuando están en el pueblo de Dios, pero Dios tiene que atraerla con lazos, con cuerda de amor, como dice el Salmo 16, que también quisiera leértelo. Tengo muchas citas aquí, pero dice Salmo 16, 6, 7, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, nosotros estamos viendo que David entendió que en un momento se sintió perdido, que en un momento se sintió desenfocado. Y muchas veces Dios, cuando ve a sus hijos, ve a sus redimidos así, ve a su pueblo, Él los atrae, ya sea a través de una prueba, ya sea a través que le permita una prueba para disciplina. Pero mira lo que te dice, que en Hebreos te está hablando 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esos es aquellos que se han desviado.
Dios disciplina a la oveja perdida, al hijo pródigo, disciplina al que está tibio, disciplina al que está en duda, disciplina al que perece por falta de conocimiento, disciplina al que no está viviendo por fe, más bien está muriendo, como dice la palabra. Despiértate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces es muy importante que el Hijo de Dios entienda su condición de creyente, porque así puede pelear la buena batalla de la fe. Pero esa batalla de la fe tiene que pelearla entrando en el carril donde Dios puede auxiliarle. Porque muchas veces si nosotros no entramos en ese carril, creemos que estamos amparados por el favor y la gracia de Dios, que es la que nos prepara para vencer. Como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Si nosotros no logramos entrar en esa misericordia, nosotros vamos, en esa gracia, ese favor, nosotros vamos definitivamente a estar atrasados espiritualmente, como te puse en el título de este live. Lo importante de esto es que todo hijo e hija de Dios entienda cuando está caminando con el favor, rodeado por Jehová como escudo, como te acabo de leer la palabra en el Salmo 5:12, o si todavía está en un vaivén, o si todavía es considerada como una oveja perdida, en la cual Dios dice: cuántas veces te he atraído, cuántas veces con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Y Dios está hablando a cada una de sus hijos e hijas que entiendan cuál es tu posición. Puede que tú estés mucho tiempo en un desierto y que Dios esté tratando contigo, pero tú piensas, tomas a la ligera, en ciertas palabras la tuerces, la confundes, te la han enseñado mal. Pero eso trae un peligro, porque si tú no logras entrar en esa revelación de realmente qué condición tú tienes delante del Creador, delante de tu Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, tú vas a estar atrasado espiritualmente. Y eso es lo que nosotros queremos esta noche, darte una voz de alerta para que tú procedas a investigar, y realmente puedas investigar primero en tu conciencia cuál es tu estado frente a Dios. Sobre todo estamos hablando de cristianos que ya tienen pues mucho tiempo en el Señor, y que muchas veces se preguntan: Señor, sobre mi propósito. Personas que le preguntan a Dios: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi oficio? Que llevo años aquí sentado en la obra del Señor. Llevo ayudando a la iglesia, quién sabe mayordomía, quién sabe con mis talentos personales, propios, dones, o simplemente hago un trabajo en la obra del Señor, limpio la iglesia o canto. Pero yo quiero que tú me definas, que muchas veces cuando todavía nada de esas cosas son definidas en tu ser, en tu alma, por cuenta de tu espíritu, hay un atraso espiritual, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuál es ese valor. Estoy aquí luchando con esta bomba que todavía no ha llegado al año nuevo, pero la gente está entusiasmada. Y sí tenemos que saber cuál es ese. Tengo tantas cosas que decirte, tanto que escribí. Ayer estaba inspirada en este tema. Pero mira, hay otro aspecto. Aquel que está desenfocado, aquel que tiene un atraso espiritual, confunde la misericordia con la gracia, porque en la oveja perdida prevalece la misericordia, ya te lo leí, pero en el justo prevalece el favor, como ya también te lo leí en el Salmo 5:12. Entonces sí hay una diferencia entre la oveja perdida, y hay una diferencia
entre el justo, para que tú te des cuenta que dentro de lo que es la palabra de Dios está el justo y está la oveja perdida. Todos son hijos de Dios, todos somos redimidos por la sangre, somos activados nuestro espíritu para sentir y amar a Dios, estamos sellados con el espíritu, pero hay una condición en el creyente en el cual le deshabilita su crecimiento. Y eso es ¿por qué? Porque tú no estás en resumen, tú no estás entrando, viviendo como con la gracia, el favor, que es lo que nos marca a nosotros como hijos e hijas de Dios. Porque si tú te lees todo lo que tiene que ver con el beneficio de vivir dentro de lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios, usted va a caer para atrás y va a decir, Dios mío, yo me estoy perdiendo de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene maravillosas promesas, maravillosas acciones. Él nos, para el justo, a través de su gracia, pero Él nos ama a todos. Él ama a la oveja perdida. Dice la palabra que Él da la 99 y se va por la oveja perdida. Dice la palabra que hay parábolas sobre eso. Dice la palabra que hay una parábola sobre la moneda perdida y también sobre el hijo pródigo, sobre el hijo que vuelve, sobre el hijo que es disciplinado, sobre la hija que es disciplinada y regresa y toma nuevamente su camino. Entonces quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo van a haber diferentes condiciones en el creyente. Y eso es lo que por muchos años yo nunca entendí. Por eso yo tuve muchos atrasos espirituales, muchísimos atrasos espirituales. Yo había sido llamada por mucho tiempo a la predicación. No solo porque yo pueda ser una lectora intelectual, porque sea educadora, sino porque Dios había hecho muchas cosas en mi vida, la cual yo hasta ahora entiendo por qué cosas no se dieron en mi vida y por qué cosas sí se dieron, pero es debido al llamado que Dios tenía para mí. Y que yo, por causa de no conocer ciertas cosas en mi vida, pues no atendía a esa voz. Y por eso tuve muchos atrasos espirituales. Por eso es una inquietud del alma, en la cual, como dice la palabra, el que recibe debe dar por gracia. Si recibes por gracia, si recibes la gracia, debes dar la gracia también a otros. Y es por eso que a través de cada proceso que el justo puede vivir para honra y gloria al Señor, está también las pruebas y un proceso en el cual tú puedes ser tratado como persona, y eso te va a hacer mejor creyente, mejor hermano, te va a hacer mejor siervo, mejor vasija, pero para el que está al lado tuyo, que es el prójimo. Inclusive no solo el hermano en Cristo, sino todos los que te rodean. Por eso Dios procesa y permite muchas cosas y muchos procesos en el justo, pero es para algo horizontal entre nosotros. No tiene nada que ver, repito, con la obra del Señor, porque Dios no mezcla su obra con nada que tenga que ver con una condición humana, sino que Dios permite cosas para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros también aprendamos a vivir a través de todas estas cosas y que podamos ser fuertes también y podamos saber que no somos títeres de Dios, que no somos robots, tenemos libre albedrío y que por ende Dios nos respeta también como ser humano, aun cuando Él nos creó. Por eso Él quiere que el justo, como dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin embargo, hay personas que todavía no entran en esta acción de la cual nosotros nos gozamos, porque como dice la misma palabra, a la verdad la persona es disciplinada, pero en el momento no ve el gozo apacible de justicia que después causa esa disciplina la cual ha sido ejercitada.
¿Y por qué muchas veces tenemos que ser excitados? Porque definitivamente Dios está atrayendo la mirada, atrayéndote. ¿Por qué? Porque estás en una condición de desenfoque. Y muchas veces hasta la persona queda separándose un poco de lo que es la obra de Dios y de lo que es la mano de Dios en su vida. Y es necesario, repito, que el pueblo de Dios entienda que dentro del cuerpo de Cristo existen ovejas que muchas veces no encuentran ese enfoque, no encuentran esa plenitud, ese desarrollo, tienen atrasos porque necesitan saber que hay una diferencia entre el justo y una diferencia entre aquel que todavía está indeciso, como dice Santiago, como dicen todos los apóstoles en las cartas paulinas, personas que todavía pues están entre una situación de que a quién obedezco, si a mi alma, a mi carne o al llamado de Dios. Y es por eso que tú tienes tanto desenfoque aún con ello, que es posible que llegues a ser hasta hijo pródigo, a hija pródiga, llegas algún día al descarrio. Hay personas, repito, se han descarriado, han muerto. Sin embargo, Dios está haciendo un llamado que quiere que tú te autentiques como un verdadero, como se dice, beneficiario de la gracia de Dios. Dios quiere aportar su favor, quiere que tú te beneficies de su gracia y no quieres que estés en ese vaivén, como dice Cristo, en dos aguas, porque no pueden salir agua dulce y amarga de una misma fuente. Entonces, hermanos, que Dios me lo bendiga y que esta palabra haya sido para ustedes de aliento, para saber la condición que tú tienes en el pueblo de Dios, aun cuando te estés ejercitando en una obra, repito, en algún ejercicio para Dios, debemos estar seguros que en qué condición estamos y si estamos siendo beneficiarios de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, recibamos de Él. Recuerda que Él dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bendiciones.